Rusia destruyó con misiles Kalib la infraestructura portuaria e industrial de Odessa, provincia al suroeste de Ucrania. Este nuevo ataque contra el puerto tiene lugar horas después de que el Kremlin anunciara que no extenderá el llamado Acuerdo del Grano, firmado por Rusia con Turquía y la ONU, y por el que Moscú se comprometía a permitir la salida de grano ucraniano de 3 puertos ucranianos del Mar Negro, entre ellos el de Odessa. El anuncio del Kremlin se produjo pocas horas después de que atribuyera a Ucrania la responsabilidad de un ataque a un puente que une el territorio ruso con Crimea, en el que murieron 2 civiles. No obstante, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que la decisión rusa estuviera ligada al ataque. Pero ¿cómo afecta a Ucrania y el mundo que Rusia no haya renovado el acuerdo para transportar granos a través del Mar Negro? Dicho acuerdo por el grano fue firmado en julio del 2022 para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo. Ya que Ucrania es uno de los mayores exportadores internacionales de cereal, son más de 40 países de 3 continentes los que reciben los derivados del grano ucraniano. Rusia, que ha asegurado que sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes se habían visto perjudicadas por las sanciones occidentales, ya había expresado su intención de poner fin a este pacto que ha permitido la exportación de más de 32 millones de toneladas de alimentos provenientes desde Ucrania. Además, la invasión militar rusa del Mar Negro ha comprometido su navegabilidad, ya que está dominado por sus fuerzas. Incluso el gobierno ruso advirtió que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania. Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron los ataques de represalia con armas marítimas y aéreas contra los sitios de producción y almacenamiento de embarcaciones no tripuladas en la región de Odessa. La infraestructura para los depósitos de combustible y municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruida cerca de la ciudad de Mykolaiv. Para Andriy Yermak, jefe del gabinete presidencial ucraniano, esta violenta represalia es una prueba más de que Rusia quiere poner en peligro la vida de 400 millones de personas en varios países que dependen de la comida ucraniana de exportación. Pero ¿cómo funciona el acuerdo de granos? Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero del 2022, su armada bloqueó los puertos ucranianos en el Mar Negro. El acuerdo negociado en julio del 2022 por Turquía y la ONU garantizaba la seguridad y el paso de buques de carga a lo largo de un corredor en el Mar Negro de 310 millas náuticas de largo y 3 millas náuticas de ancho, hacia y desde 3 puertos ucranianos. El arreglo también permitía a la armada rusa inspeccionar los barcos que entraban en el Mar Negro vía el Bósforo o Estrecho de Estambul para asegurarse de que no transportaban armas. Desde que se concretó, fue elogiado como una gran victoria diplomática que ayudó a aliviar la crisis de precios de alimentos desatada por la invasión rusa. Entonces, ¿por qué Rusia se negó a renovarlo? Al negociar el acuerdo, la ONU le prometió a Rusia que ayudaría a que el país aumentara sus propias exportaciones de granos y fertilizantes. Si bien Occidente no ha impuesto sanciones a los productos agrícolas rusos, Moscú alega que otras sanciones han disuadido a empresas navieras, bancos internacionales y aseguradoras de negociar con sus productores. Rusia solicitó que su banco agrícola estatal, el Roselkosbank, volviera a ser incluido dentro del sistema global de pagos SWIFT, del que los bancos rusos fueron excluidos tras sanciones en junio del 2022. Como respuesta, la ONU le sugirió a Rusia que abriera una subsidiaria del banco que sería incluida en el sistema SWIFT, pero Rusia rechazó la propuesta afirmando que le tomaría demasiado tiempo. Otros esquemas sugeridos, como el procesamiento de pagos de alimentos y fertilizantes a través del banco estadounidense JP Morgan Chase o a través del African Export-Import Bank, tampoco lograron concretarse. Por ello, Rusia asegura que se reincorporará al acuerdo solo si se cumplen sus condiciones. La primera es la retirada de las sanciones sobre el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. En segundo lugar, deben eliminarse todos los obstáculos para los bancos y las instituciones financieras rusas que prestan servicios de suministro de alimentos y fertilizantes. Estamos hablando de su conexión inmediata con el sistema de liquidación bancaria internacional SWIFT. No necesitamos promesas a este respecto ni ideas. Necesitamos que estas condiciones se cumplan. Pero ¿cómo afecta a
Ucrania a la decisión rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país tiene la intención de continuar exportando granos y señaló que el acuerdo se compone de dos partes similares, una firmada por Ucrania y otra por Rusia. Todo el mundo tiene derecho a la estabilidad. África tiene derecho a la estabilidad. Asia tiene derecho a la estabilidad. Europa tiene todo el derecho a la estabilidad. Y por lo tanto todos debemos preocuparnos por la seguridad, por la protección contra la locura rusa. Y la iniciativa de granos del Mar Negro puede y debe seguir funcionando. Si es sin Rusia, entonces sin Rusia. El acuerdo sobre la exportación de cereales, que es un acuerdo con Turquía y la ONU, sigue en vigor. Lo único que se necesita ahora es su implementación cuidadosa y la presión decisiva del mundo sobre el Estado terrorista. Por su parte, Nikolai Gorbachev, presidente de la Asociación de Cereales de Ucrania, le dijo a la BBC que sus miembros habían identificado medios alternativos para exportar granos, incluso a través de sus puertos en el río Danubio, pero admitió que esos puertos serían menos eficientes, lo cual reduciría la cantidad de granos que Ucrania puede exportar y aumentarían los costos de transporte. Entonces, ¿en qué medida afectaría la reducción de exportación del grano ucraniano al mundo? Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de girasol, maíz, trigo y cebada. El bloqueo ruso de los puertos ucranianos a principios de la guerra en el 2022 hizo que cerca de 20 millones de toneladas de grano quedaran atrapadas en el Mar Negro. En consecuencia, los precios de los alimentos se dispararon en todo el mundo. Como era de esperar, el anuncio de Rusia de no renovar el acuerdo hizo que los precios del trigo subieran más del 3%. El bloqueo ruso aumentó el riesgo de escasez de alimentos en varios países de África y Oriente Medio que dependen en gran medida de las importaciones de cereales ucranianos. Cuando se firmó el acuerdo el año pasado y se reiniciaron los envíos de granos, los precios mundiales de los alimentos cayeron aproximadamente un 20%, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De acuerdo a la ONU, de todos los productos alimenticios que Ucrania exportó el año pasado, bajo el acuerdo para exportar granos, el 47% fue a países de altos ingresos, incluidos España, Italia y los Países Bajos. El 26% fue a países de ingresos medios altos como Turquía y China, y el 27% acabó en países de ingresos bajos y medianos bajos como Egipto, Kenia y Sudán. Ucrania también ha enviado 625,000 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria a Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, más de la mitad de los cereales comprados por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el 2022 vinieron de Ucrania. ¿Podrá aceptar el gobierno ruso extender el acuerdo por el grano para evitar una crisis alimentaria mundial? Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.